Hola, muy buenas, ¿qué tal todos? Bueno, pues aprovechando que sigo con la intervención de la butaca que ya os presenté cuando hice el post de malas intervenciones, que lo tenéis por si no lo recordáis, anclado el primero en el muro, os voy a hablar de la diferencia que hay entre los daños que se puedan producir en la madera, que normalmente están producidos tanto por daños biológicos como por daños antrópicos. Los daños biológicos son los que producen los insectos xilófagos, la carcoma, termitas, demás. Y los antrópicos, pues lo que hacemos las personas con las malas intervenciones o con un mal uso reiterado de tachuelas, de grapas, sobre todo los tapizados y demás. Ese era concretamente el daño que tenía esta butaca, pero aprovechando, pues bueno, pues ya os voy a hablar un poquito más también de los daños biológicos para que veáis. Os voy a enseñar un ejemplo claro porque cuando nosotros vemos una pieza que está repleta de agujeros de carcoma, que vemos que tiene bastantes, por aquí se ve alguno, por ahí, vamos a ver, aquí también, ¿veis? Hay algunos que presentan más, menos, no sé, 40, 50, 60 en una misma pata, y eso nos puede llegar a alarmar bastante. Pero cuando vemos de este tamaño, por ejemplo, y de esta cantidad, pues nos preguntamos cómo podría estar por dentro esa madera, ¿no? Pues fijaros cómo está por dentro esa madera. Esa madera por dentro está repleta de galerías de los propios insectos, de las termitas, de la carcoma, en este caso es carcoma. Entonces, la idea es que cuando lo vemos así pensamos que la madera ya es una cáscara que apenas va a tener consistencia. En muchos casos puede ser verdad, pero todo esto se puede rehabilitar. Normalmente estas galerías suelen estar llenas de excremento y de serrín del propio insecto, y es un polvillo muy fino, que es el polvillo que vemos cuando movemos la pieza y vemos salir por los agujeros eso de polvillo y pensamos que hay carcoma dentro. Muchas veces puede estar viva o no, pero bueno, el daño ya está hecho, ¿no? Entonces, para arreglar ese tipo de daños, se utiliza, como utilizamos en esta descalzadora, que ahora hablaremos de ella. Primero lo que se hizo fue consolidar la madera, consolidar todas las galerías, tanto las de carcoma se puede hacer igual como con estas de los daños de las tachuelas. Se hace yo lo hice con una resina que se llama Paraloid, B72 en este caso, una resina que se disuelve en distintos tipos de disolventes, dependerá del daño que tenga, así utilizaremos un disolvente u otro, ¿vale? Esto se disuelve, se hace un líquido y luego el líquido se va inyectando en todos los agujeros, se va inyectando poco a poco, o bien en los daños que tenía de tachuela esta pieza, ¿vale? Entonces lo vamos inyectando y una vez que ya se ha filtrado y que ya se ha secado el disolvente y la resina ha hecho su efecto, pues entonces ya pasamos a consolidarlo y tapar los agujeros con pasta. En este caso veis que está tapado con una pasta. Yo para ello me gusta tener serrines de distintos tipos, de pino, por ejemplo, en dos tamaños, ¿no? En dos gruesos, uno muy fino y otro un poquito más grueso. Luego de nogal, de castaño, viruta, en fin. Yo suelo hacer con cola blanca y con el serrín que me convenga, una pasta, y con eso, pues, como veis, ya tengo casi tapado completamente todo lo que son los daños que había hecho las tachuelas. Fijaros que aquí, cuando se había tapizado, la habían tapizado tan mal que habían llegado incluso hasta la mitad, ¿no? Cuando la tachuela o la grapa debería llegar aquí, que es su sitio, se habían venido hasta esta zona. Y entonces fijaros todo el daño que le había hecho. Toda esta zona, vosotros si os dais cuenta, veréis que aquí la pieza está chapeada, una chapa noble, y luego el esqueleto es de pino, ¿vale? Entonces toda la chapa la había totalmente estropeado porque se habían venido hasta el final, cuando la tachuela debería de ir o la grapa por aquí, como ya os digo. Este ya está completamente restaurada, si os acordáis, y si no podéis ver el vídeo, veis cómo estaba, que todo esto estaba completamente hecho polvo. Aquí no se podía ni siquiera uno tocar porque la madera se rompía. Fijaos ya cómo está, totalmente preparada para poder tapizar en ella, ¿vale? ¿Veis?
En este caso igual, en este caso se había ido hasta aquí abajo con las grapas y demás, fijaros, ¿vale? Y aquí, bueno, pues como veis ya está toda la pieza casi terminada de consolidación. Ahora simplemente me voy a meter con la madera vamos a limpiarla, voy a limpiar el barniz porque parece que está bastante sucio y bastante oxidado y se le van a poner las piezas que le faltan bastante de madera. Ya os iré enseñando cómo va, ¿vale? Para que veáis cómo termino la restauración. Y para que veáis el efecto más o menos de la resina antes de acabar el post cuando ya está, ¿cómo queda, no? O sea, normalmente el polvillo que veis, que puede ser el de la carcoma, os lo utilicé aquí para hacer una prueba y veréis que, por ejemplo, mirad, este polvo es fino, ¿vale? Y este un poquito más grueso, serrín fino y grueso. Fijaros la consistencia que tiene esto, que bueno, que ya ni siquiera, espérate que voy a coger algo más duro. Fijaros con el Paraloid cómo queda de duro el serrín. Fijaros cómo queda de duro. O sea, esto es una punta de hierro, vamos. O sea, con una punta de hierro, evidentemente, si la aprieto, sale. Pero fijaros, estoy apretando y me cuesta quitarlo, ¿vale? Y el duro, pues evidentemente más, ¿no? Entonces, para que os hagáis una idea de cómo queda más o menos de consolidación, fijaros aquí, se desprende un poquito todavía. Esto es una prueba, evidentemente se le puede dar más dureza, pues dándole más proporción de Paraloid o menos, ¿vale? Pero aquí estoy haciendo una prueba para ver la dureza de cómo me queda la consolidación. Fijaros cómo queda. Me gusta más casi que el fino, la composición que he utilizado aquí, que aquí. Pero bueno, eso como todo, como ya sabéis, en restauración siempre tenemos que ir probando porque no hay una fórmula, como ya os he dicho, para todo. Entonces la dureza, sobre todo para el tema de consolidantes y demás, siempre es bueno probarla, sobre todo la cantidad de disolvente que echamos. El estuco serrín Nicola, evidentemente, ahí no hay mucho que probar porque simplemente es cuando nos quede a nosotros una consistencia más dura o menos dura para lo que queramos tapar o no, pues eso casi que se ve a simple vista. Pero con el tema del consolidante sí que es verdad que hay que probar un poco. Bueno, pues nada, a ver si termino ya con la consolidación. Bueno, esta ya está casi entera. Ya me voy a poner ya, como os he dicho, a limpiarla y a poner las piezas de madera, ¿vale? Y ya os lo iré enseñando. Bueno, espero que os haya gustado y ya sabéis, darme un like si os ha gustado y compartirlo sobre todo, también para que la gente lo vea, ¿vale? Y me comentáis si tenéis alguna duda. Venga, hasta luego.